Episodio 12. La Gran Depresión. El crack del 29 y el New Deal de Roosevelt. Introducción. Bienvenidos a otro episodio de Viaje a través de la historia. Hoy exploraremos uno de los momentos más oscuros de la historia económica mundial. La Gran Depresión, que comenzó con el famoso crack de 1929 en los Estados Unidos. Este colapso financiero no solo devastó la economía de un país, sino que tuvo repercusiones en todo el planeta. En este episodio, además de entender las causas y el impacto de esta tragedia económica, veremos cómo una figura clave, Franklin D. Roosevelt, dio forma a una serie de políticas transformadoras conocidas como el New Deal, que ayudaron a la nación a salir del abismo económico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una caída en los mercados financieros puede desencadenar una crisis tan grande que afecte cada aspecto de la vida cotidiana? A lo largo de este episodio, profundizaremos en cómo los años de prosperidad desmedida fueron seguidos por la tragedia de la Gran Depresión, un evento que cambió para siempre la manera en que entendemos el rol del gobierno en la economía y la vida de las personas. Hoy, no solo exploraremos los aspectos económicos de este cataclismo, sino también sus repercusiones en la sociedad, en las familias y en la política estadounidense, y cómo el New Deal de Roosevelt marcó una nueva era en la historia del país. Acompáñame en este viaje a la década de 1930, una época de desesperanza, pero también de cambios radicales que darían forma al futuro del país. El contexto previo. Los felices años 20. Antes de la tormenta hubo calma. Durante la década de 1920, Estados Unidos vivió lo que hoy se conoce como los felices años 20. Fue una época de prosperidad, crecimiento económico y cambios sociales que, a simple vista, parecían interminables. La Primera Guerra Mundial había terminado y el país comenzó a disfrutar de una era de crecimiento industrial sin precedentes. La producción en masa, la expansión de la electricidad, los automóviles y la radio hicieron que el consumo creciera a niveles extraordinarios. Los estadounidenses, desde la clase baja hasta la clase alta, comenzaban a disfrutar de una mayor calidad de vida. Las ciudades crecían rápidamente y el capitalismo parecía estar alcanzando su apogeo. Pero uno de los aspectos más destacados de este periodo fue el auge de la bolsa de valores. Las acciones en Wall Street subían vertiginosamente y las inversiones eran vistas como una vía rápida hacia la riqueza. De hecho, muchas personas, desde grandes empresarios hasta personas de clase media, comenzaron a invertir en el mercado de valores, a menudo tomando préstamos para comprar acciones, una práctica que se conocería como comprar en margen. Los estadounidenses vivieron bajo la falsa creencia de que el crecimiento económico sería eterno. La especulación y el crédito fácil se convirtieron en una norma. No se veía que la base de esta prosperidad era en realidad muy frágil. Las fábricas producían más de lo que se podía consumir. El mercado de valores estaba sobrevalorado y la deuda personal de muchos ciudadanos se disparaba. Este momento de optimismo extremo, sin embargo, sentó las bases para lo que estaba por venir. Nadie podía predecir que, en tan solo unos años, este periodo de prosperidad culminaría en la peor crisis económica que el mundo haya conocido. Los felices años 20 fueron una ilusión de prosperidad, pero debajo de la superficie, las tensiones económicas y sociales comenzaban a acumularse listas para estallar. El crack del 29. El inicio de la Gran Depresión. El 29 de octubre de 1929,
el sueño americano se desplomó. Lo que comenzó como un martes relativamente tranquilo, rápidamente se convirtió en uno de los días más catastróficos de la historia financiera de Estados Unidos. Este día es conocido como el Martes Negro, el colapso final de la bolsa de valores que desató la Gran Depresión. Los mercados bursátiles de Nueva York habían estado en una racha ascendente durante años, pero la especulación masiva y la sobrecompra de acciones en margen crearon una burbuja insostenible. Las primeras señales de advertencia llegaron en la primavera de 1929, cuando los precios de las acciones comenzaron a caer lentamente. Sin embargo, fue en el otoño de ese año cuando los precios se desplomaron de manera dramática. En solo 2 días, más de 16 millones de acciones se intercambiaron en la bolsa y los precios cayeron hasta un 40%. Millones de inversores que habían comprado acciones con préstamos se encontraron con que sus deudas superaban el valor de las acciones que poseían. Los bancos, que también habían invertido grandes sumas en el mercado de valores, comenzaron a quebrar. El colapso fue total. Pero el crack del 29 no solo afectó a los inversionistas de Wall Street. Pronto el impacto se extendió a toda la economía. La falta de confianza en el sistema financiero resultó en un congelamiento del crédito. Las empresas comenzaron a cerrar, los bancos quebraron y el desempleo se disparó. En 1933, aproximadamente un 25% de la población activa en los Estados Unidos estaba desempleada. Las familias perdieron sus hogares, los pequeños comerciantes se arruinaron y muchas personas fueron desplazadas, buscando trabajos que no existían. Las ciudades se convirtieron en paisajes de pobreza y desesperanza. Era el comienzo de una década de sufrimiento y lucha por la supervivencia. El crack del 29 no fue solo una caída económica, sino un golpe psicológico para todo un país que pensaba que la prosperidad nunca acabaría. La Gran Depresión. Sus efectos en la sociedad. La Gran Depresión tuvo efectos devastadores en la sociedad estadounidense. El desempleo masivo afectó no solo a los trabajadores industriales, sino a todos los estratos de la población. La pobreza se extendió como una plaga. Los hogares de clase media fueron los más golpeados, ya que muchos perdieron sus casas y fueron a vivir en campamentos improvisados. Estos campamentos eran conocidos como Hoovervilles, en un claro ataque al presidente Herbert Hoover, cuya administración fue criticada por su respuesta inadecuada a la crisis. En el campo, los agricultores enfrentaron la gran tormenta de polvo, una serie de sequías severas que agravaron la crisis. Muchos agricultores se vieron obligados a abandonar sus tierras, creando una ola de migración hacia el oeste, especialmente a California, donde se pensaba que podrían encontrar un futuro mejor. Sin embargo, las oportunidades eran escasas y las condiciones de vida en el campo eran extremas. Las consecuencias psicológicas también fueron profundas. Las personas perdieron la esperanza y la confianza en el sistema económico. El número de suicidios aumentó y muchas familias fueron desintegradas. La vida cotidiana se convirtió en una lucha constante por sobrevivir y el sueño americano parecía haberse desvanecido. La Gran Depresión no solo empobreció a las personas, sino que quebrantó su espíritu y transformó para siempre la relación entre el individuo y el Estado. La respuesta del gobierno. El fracaso de Hoover. La respuesta del presidente Herbert Hoover al inicio de la Gran Depresión fue vista como insuficiente y tardía. Aunque Hoover era un hombre de gran reputación como ingeniero y hombre de negocios, su enfoque hacia la crisis fue limitado por su creencia en el individualismo y la autosuficiencia.
Era partidario de la idea de que la economía eventualmente se estabilizaría por sí sola y que el gobierno no debía intervenir de manera excesiva. Durante los primeros años de la Depresión, Hoover intentó medidas como aumentar las obras públicas y presionar a las empresas para que mantuvieran los salarios y el empleo. También fundó el Reconstruction Finance Corporation en 1932, una institución que tenía como objetivo proporcionar préstamos a bancos y empresas en quiebra. Sin embargo, estas medidas fueron vistas como insuficientes y tardías. El gobierno de Hoover fue incapaz de aliviar la desesperación de los millones de estadounidenses que sufrían el desempleo y la pobreza extrema. Uno de los momentos más desastrosos de la presidencia de Hoover fue la represión de los Bonus Army, un grupo de veteranos de la Primera Guerra Mundial que protestaban en Washington, D.C., para exigir el pago anticipado de un bono que se les había prometido. La violencia con la que el gobierno trató a los veteranos causó una indignación generalizada y fue otro factor que contribuyó a la caída de la popularidad de Hoover. El descontento con Hoover creció a medida que la depresión se intensificaba, y la percepción de su falta de acción o de acciones ineficaces alimentó la ira del pueblo estadounidense. En las elecciones de 1932, Hoover fue derrotado aplastantemente por Franklin D. Roosevelt, quien prometió un enfoque más activo y radical para enfrentar la crisis. La presidencia de Hoover quedó marcada por la inacción y el rechazo a la intervención estatal, lo que provocó un malestar generalizado en la sociedad estadounidense. El New Deal, Franklin D. Roosevelt y la Nueva Esperanza. En marzo de 1933, Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia de Estados Unidos en medio de la peor crisis económica que el país había conocido. Su victoria electoral representó un giro radical respecto a la política económica de Hoover. Roosevelt llegó al poder con la promesa de un New Deal, nuevo trato, un conjunto de políticas y programas destinados a aliviar el sufrimiento de la población, recuperar la economía y reformar el sistema financiero y social de Estados Unidos. El New Deal de Roosevelt se basó en 3 principios clave: alivio, recuperación y reforma. A lo largo de sus primeros años en el cargo, Roosevelt implementó una serie de programas que buscaban proporcionar alivio inmediato a los desempleados y los más afectados por la depresión, estimular la recuperación económica y reformar las instituciones para evitar futuras crisis. Una de las primeras acciones de Roosevelt fue declarar un feriado bancario de emergencia, cerrando los bancos durante varios días en marzo de 1933 para evitar un colapso mayor del sistema financiero. Esto permitió al gobierno estabilizar los bancos que estaban en quiebra y restaurar la confianza en el sistema bancario. Posteriormente, se creó la Federal Deposit Insurance Corporation, una agencia que aseguraba los depósitos bancarios y garantizaba que los ahorros de las personas estuvieran protegidos. En cuanto al alivio inmediato, Roosevelt implementó programas como la Civilian Conservation Corps y la Works Progress Administration, que crearon millones de empleos públicos en proyectos de infraestructura, como la construcción de puentes, carreteras y edificios públicos. Estos proyectos no solo proporcionaron trabajo a los desempleados, sino que también contribuyeron al desarrollo de la infraestructura del país. En el área agrícola, el Agricultural Adjustment Act fue diseñado para estabilizar los precios de los productos agrícolas y ayudar a los agricultores endeudados. A través de este programa, el gobierno pagó a los agricultores para reducir la producción de ciertos cultivos, lo que permitió aumentar los precios y mejorar las condiciones de vida de los granjeros. Además, Roosevelt implementó el Social Security Act en 1935, una de las reformas más duraderas del New Deal, que estableció un sistema de pensiones para los jubilados, seguro de desempleo
y asistencia para los discapacitados. Esta ley marcó un hito en la creación de un sistema de bienestar social que protegería a los más vulnerables de la sociedad. Aunque el New Deal no resolvió todos los problemas de la Gran Depresión, las políticas de Roosevelt ayudaron a estabilizar la economía y a devolver la esperanza a millones de estadounidenses. Roosevelt no solo logró mejorar la situación económica del país, sino que también transformó la relación entre el gobierno y la ciudadanía. El New Deal sentó las bases para una nueva era de intervención estatal en la economía y creó una red de seguridad social que ha perdurado hasta el día de hoy. El New Deal fue un intento audaz de reconstruir la nación y reformar el sistema económico, marcando el comienzo de una nueva era de gobierno activo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Impacto del New Deal y la Gran Depresión a largo plazo. A largo plazo, el New Deal tuvo un impacto profundo en la política y la economía estadounidense. Aunque no logró sacar por completo a Estados Unidos de la Gran Depresión, sí sentó las bases para una recuperación gradual en los años posteriores, especialmente con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, lo que impulsó la economía. Uno de los legados más duraderos del New Deal fue el sistema de seguridad social, que brindó una red de seguridad para los ancianos, los desempleados y los discapacitados. También cambió la manera en que los estadounidenses percibían al gobierno, ya que por primera vez el gobierno federal asumía una responsabilidad directa en el bienestar económico de la población. El New Deal también transformó la política estadounidense, especialmente en términos de la relación entre los partidos políticos. Roosevelt consolidó una coalición política de trabajadores, agricultores, minorías y liberales, conocida como el Nuevo Tratado. Este bloque electoral ayudaría a mantener a los demócratas en el poder durante varias décadas. Sin embargo, las políticas de Roosevelt también enfrentaron críticas, tanto de la derecha como de la izquierda. Algunos argumentaban que el New Deal no fue lo suficientemente radical, mientras que otros consideraban que la intervención estatal en la economía era excesiva. Aunque la Gran Depresión dejó cicatrices profundas, el New Deal de Roosevelt creó una nueva perspectiva sobre el papel del gobierno en la economía y sentó las bases para la seguridad social moderna. Conclusión. La Gran Depresión fue una de las pruebas más duras para Estados Unidos y el mundo entero. Sin embargo, fue también un catalizador de cambios profundos y reformas que redefinirían la relación entre los ciudadanos y el gobierno. Aunque el impacto de la crisis fue devastador, el New Deal de Roosevelt ofreció una salida, no solo en términos económicos, sino también sociales y políticos. El legado del New Deal es aún visible hoy en día, especialmente en el sistema de bienestar social que protege a los más vulnerables y en las políticas públicas que buscan mitigar las crisis económicas. Roosevelt, con su liderazgo, mostró al mundo que el gobierno tiene un papel vital en la protección y el bienestar de sus ciudadanos, especialmente en tiempos de crisis. La historia de la Gran Depresión y el New Deal no solo es un testimonio de la resistencia humana frente a la adversidad, sino también de la capacidad de los gobiernos para innovar y adaptarse a las nuevas realidades económicas. Gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast. Hoy exploramos uno de los momentos más críticos de la historia moderna, la Gran Depresión, y la respuesta audaz de Franklin D. Roosevelt con el New Deal. A través de esta mirada al pasado, entendemos cómo las crisis pueden convertirse en oportunidades para el cambio y cómo el liderazgo, la innovación y la solidaridad son esenciales en los momentos de mayor desafío. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Déjanos tus comentarios o preguntas. Nos encantaría saber qué opinas sobre este tema
¿O qué otros eventos históricos te gustaría que exploráramos en futuros episodios? Hasta la próxima, cuando nos embarquemos en otro viaje fascinante a través de la historia. Que tengas un excelente día.